te pasaste. Bueno, un saludo a todos, a la dirección, a todos los profesoras, a todos los que están ahí, no alcanzo a verlos a todos. Les agradezco nuevamente. Sí, ojalá tengamos un tiempo para preguntas, a ver si yo hablo, no sé, unos 40 minutos, una cosa así, 45 minutos, y después damos un espacio para preguntas. Súper. Bueno, el tema que me pusieron es ese. Yo voy a tratar de ser más o menos ágil para que podamos aprovechar este rato, porque además ustedes están interrumpiendo como su horario de clase. Entonces, No, pero lo dejamos de que... especialmente para escucharte, así que todo bien. Ah, ya, bueno, ya. Entonces, ya, lo voy a aprovechar lo mejor posible. Miren, a ver, pensemos algunas cosas. Ustedes, aquí hay de séptimo a cuarto medio. Los intereses muchas veces son diversos, son etapas como de la vida un poco distintas, pero yo creo que a todos nos puede afectar la situación en la que estamos viviendo, y hay un problema que se puede instalar, ¿ya? En cualquier edad, en cualquier momento, y que es muy complicado porque nos hace desaprovechar el tiempo presente. Nos hace lo que nosotros en realidad tenemos, no es tanto lo que vivimos, de eso lo atesoramos, y el futuro tampoco es algo que esté garantizado. Generalmente lo único que está garantizado es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, muy difíciles, es fácil que uno empiece a desaprovechar el presente y su vida se empiece como a empurecer. Porque hay algo que se puede instalar. ¿Qué es eso que se puede instalar? Miren, cuando uno tiene deseo de cosas y tiene expectativa de cosas y se hace idea de cómo van a ser las cosas y esas cosas se frustran o se obstaculizan, y a uno se le limita, y uno las cosas que quisiera hacer, o que pensaba hacer, o que esperaba hacer, no puede realizar, se molesta, como que se irrita, como que se intranquiliza. Eso es lo que mucha gente habla como la frustración. Y cuando además hay sentimientos de impotencia, es decir, porque en verdad no se puede hacer nada, o sea, tampoco depende de cuánto uno alegue, sino que simplemente esto está mandado y no se puede hacer, y uno no puede salir de su casa, experimenta, por un lado, que tiene deseos de hacer cosas, de conseguir cosas, esas cosas están limitadas, además siente como la impotencia, porque no maneja ni los tiempos, no maneja nada. No. Y esa impotencia puede empezar a amargarnos. Las personas se pueden empezar como a amargar, a entrar en una monotonía, los mismos espacios, las mismas personas, empezar a pensar en lo que no puede hacer, en lo que no tiene, en lo que podría hacer, en lo que le tocó vivir. Y esa amargura, que es en el fondo, es como una especie de tristeza, en realidad es como molestia, es como rabia, pero se manifiesta en tristeza. Y las personas nos empezamos a entristecer. La tristeza en sí misma no es ni buena ni mala. Ya, cuando uno pierde cosas valiosas, personas valiosas, lo normal es estar triste, obviamente. Pero empieza a transformarse en algo perjudicial cuando pasa esto que les digo yo. Nos hace perder el presente, completamente. Y nos hace perder de vista aquellas cosas que se pueden aprovechar en el presente, y nos roba la esperanza. Eso es lo complicado, ¿sí? Miren, ¿qué hace la tristeza? Les voy a decir algunos efectos que tiene la tristeza. Un primer efecto que tiene la tristeza, lo voy a decir por el efecto que tiene interior, como la tristeza como que nos ensimisma, ¿ya? Es cuando nosotros nos damos cuenta que no tenemos las cosas que queremos, o hemos perdido las cosas que queremos, y tomamos como conciencia de eso. Cuando tomamos conciencia de eso, nos entristecemos, nos ensimismamos. Toda nuestra atención como que no va hacia afuera, sino que va hacia nuestra pérdida, hacia nuestra privación. Y el primer efecto que eso tiene es que debilita la facultad de aprender. Es lo primero que pasa. Generalmente uno, cuando trabajaba en colegios y qué sé yo, cuando alguien bajaba mucho su promedio, le empezaba a ir muy mal, uno inmediatamente se pregunta qué pasa. Y muchas veces era, no, había perdido, se había muerto un abuelo, se había muerto alguien, había pasado una situación difícil, estaba triste.
cuando nosotros estamos tristes, disminuye la facultad de aprender. Por eso muchas veces cuando a alguien le diagnostican, no sé, una depresión fuerte o cosas por el estilo, le cierran el año académico, porque la verdad es que no saca nada con estudiar, porque la facultad de aprender se debilita mucho. Primera cosa. Otra cosa que pasa es que el ánimo se pone pesado, pesadumbre de ánimo. Uno empieza a sentir que le cuestan las cosas, que le cuesta moverse, que está más irritable, que está mal genio, que deja de soportar a los demás, ya no los soporta tanto, es menos tolerante con los demás. Se pone un poco seco en el trato, displicente, no oye cuando le hablan, y empieza a tener problemas en esa línea, porque uno está, como les digo, como ensimismado, muy metido en uno mismo. Además se debilitan las operaciones. Uno se pone lento, se pone medio torpe, no hace las cosas que tiene que hacer, las hace a medias, las hace mal. Y así se empiezan a acumular problemas, porque imagínense en una casa que estamos todos un poco aislados, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte para que esto funcione, y hay alguien que no está haciendo de su parte porque hay que decirle las cosas 25.000 veces, o porque cuando las hace a regañadientes, o cuando las hace mal, entonces hay que volver a hacerlas. Se pueden empezar a acumular demasiados problemas en una casa por el exceso de tristeza, por así decirlo. Y además, una cuarta cosa que hace es que la tristeza daña el cuerpo. Baja la defensa, las personas se enferman, bueno, y así, cuando unas personas están muy, muy tristes, puede uno morirse de pena. No creo que sea el caso. Pero claro, uno puede estar como físicamente un poco mal. Podría llegar, es el afecto que más daña el cuerpo. Quizás en estas circunstancias no lleguemos a ese extremo, pero sin duda que alguien puede pasar por muchos momentos donde no se puede concentrar, no saca nada con estudiar, lee una página, llega al final, va a dar vuelta a la página y se da cuenta que no tiene idea de lo que leyó, entonces vuelve a leer desde el principio de nuevo, y de nuevo se empieza a desconectar y así pierde el tiempo. No oye cuando le hablan, está especialmente aburrido, el tiempo se le pasa eterno, tiene problemas con todo el mundo, se molesta porque su hermano le sacó algo de su closet, porque alguien se metió en su pieza, porque le están pidiendo que haga algo en la cocina. Bueno, y puede ser una cosa muy desagradable, ¿ya? Podría ser. Ojalá que no sea el caso, pero podría pasar, uno por momentos así. Eso es lo que hace la tristeza, ¿ya? La alegría es el sentimiento contrario. La alegría es lo contrario. Cuando las personas están contentas, es justamente lo opuesto a aquellos efectos que uno ve en alguien que está desganado, abatido. ¿Qué hace la alegría? Es otro sentimiento, ¿ya? Así como la tristeza nos apesadumbra, nos apaga, nos debilita, por así decirlo, nos vuelve más introvertidos en un sentido, nos aísla. La alegría es lo contrario. La alegría, fíjense, es atractiva. ¿En qué sentido? Nos dilata. Nos dilata, nos abre. Nos abre. Por eso cuando uno está contento, tiene que estudiar cuando está contento, o tratar de estar contento para estudiar, porque si no, no aprende nada. Cuando uno está contento, cuando hace clases, trata de que sus alumnos estén contentos. Es decir, que se abran, porque la alegría dilata, expande. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Nos conecta. La tristeza nos desconecta. La alegría nos conecta. Nos mejora la atención, por así decirlo. Nos hace estar un poco más sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor en un buen sentido. El triste está sensible a lo que pasa en su alrededor, pero en un mal sentido, es decir, salta. No, el que está contento reacciona en un buen sentido, se puede hacer cargo. Se intensifican las operaciones. Las personas contentas aprovechan el tiempo porque en el tiempo que tienen para hacer las cosas, hacen las acciones con intensidad. Entonces las aprovechan más. Cuando una persona estudia algo que le gusta, avanza mucho más que alguien que estudia algo que no le gusta. ¿Por qué? Porque el que estudia lo que le gusta está como contento, y como está contento es intenso en su estudio. Por eso es tan importante que lo que uno vaya a hacer el día de mañana
sea algo que conecte muy profundamente con uno, porque así uno es intenso en lo que hace. Y cuando es intenso en el buen sentido, aprovecha el tiempo, se le multiplica el tiempo. Una persona contenta, así como al triste se le puede hacer eterno un día, eterna una tarde, eterna una mañana, a una persona que está contenta se le pasa más o menos rápido. Es lo que les debe pasar a ustedes cuando al final se ponen a hacer algo y se meten en eso, al final no se dan cuenta y pasó 1 hora y media, pasó bastante tiempo. Cuando están ahí en la pieza mirando el techo, media hora puede ser como una tarde, una cosa insoportable. Bueno, la alegría hace eso, nos intensifica, ¿ya? Dilata, nos abre, intensifica las operaciones y además las perfecciona. Eso también es importante. Cuando uno está contento, hace las cosas cuidando los detalles y por eso le salen bien. Es importante. Yo les dije, cuando uno hace algo porque lo están obligando, pero en realidad no quiere, lo hace mal. Y cuando lo hace mal, al final termina trabajando 2 veces o 3 veces porque tiene que volver a hacerlo. Las personas se dan cuenta, no fue ningún aporte. Pero cuando las personas están contentas, son un aporte, porque lo que hacen lo hacen rápido y lo hacen bien. Facilitan la vida en la familia. Porque cuando uno está contento, cuida los detalles. Generalmente las cosas, sobre todo en la vida de la familia, se juegan en los detalles. Son pequeños detalles. Los modos de hablar. Parece que perdimos la conexión. Vemos. Ah, ¿soy solo yo? ¿Se cortó? Parece, o soy solo yo, no sé Ahí si alguien me puede... No, se cortó, sí, perdimos un poco la conexión. Ya, listo, ya, pero Ahí sí. aquí retomamos. ¿Ahora estamos bien? Sí. Sí, ya. Cuando hace uno, o cuando, fíjense ustedes, les ha pasado, cuando hacen un trabajo que no les interesa, bueno, el trabajo sale más o menos mal. Y ustedes ni siquiera se acuerdan y ni siquiera lo valoran. Pero cuando hacen ese trabajo, que es el trabajo en el que han puesto empeño, que les gusta, que es algo que les interesa, generalmente les queda mejor. Es a veces los pocos trabajos que uno quizás guarda. ¿Ah? Esos buenos trabajos de arte, esas cosas que uno dice, me salió bien. ¿Por qué me salió bien? Porque estaba interesado. Esto los psicólogos hablan de la motivación, pero en el fondo en realidad es la alegría. ¿Ya? Alguien está contento. Y mejora el uso de la razón. Y eso es súper importante. La alegría mejora el uso de la razón. Las personas tristes, como se les debilita la facultad de aprender, también se ponen a pensar tonteras, porque se debilita el uso de la razón. ¿Ah? Se empieza uno como a enrollarse, dice, como a enredarse en sus propios pensamientos. La persona contenta se le agiliza el uso de la razón. Por eso es tan bueno estar contento. Es importante estar contento. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ya. Veamos ahora, pensemos en ciertas cosas. Yo les voy a decir ciertas cosas. ¿Qué cosas ayudan para estar contento? ¿Qué cosas ayudan para que uno esté alegre? ¿Sí? ¿Qué cosas mitigan la tristeza? Digamos, ¿qué cosas mitigan la tristeza? Partamos por ahí. ¿Qué hace que la tristeza no sea tan intensa? Y después veamos qué cosas directamente ayudan a que uno esté más contento. Y por ahí yo voy a ir avanzando un poco. Miren, mitiga la tristeza las delectaciones, se dice. Las delectaciones. Comer algo rico, hacer algo entretenido, algo que nos distraiga, darse un gusto. Eso mitiga la tristeza. Cuando alguien está muy triste, no sé, que las personas tristes muchas veces se tratan de dar algún pequeño gustito, por así decirlo, porque eso hace que uno esté un poquito menos triste. Eso está bien. El problema es cuando la única alternativa que uno tiene es esa, porque al final termina muy mal. Imagínense que uno por tristeza, por eso se dice, las personas que están muy ansiosas comen mucho y al final terminan peor porque además ahora tienen sobrepeso, entonces están peor. Entonces no les sirvió de mucho tanta delectación. Sino que la delectación es algo a lo que uno puede ir como recurriendo. Saber qué cosas a uno le gustan y de repente darse el tiempo de poder hacer lo que a uno le gusta. Y eso hace que la tristeza baje y la alegría aumente. ¿Sí?
Eso es importante, las delectaciones. Movimiento, moverse. Moverse. Uno a veces está triste porque no se mueve. Lleva mucho rato en el mismo lugar, en el mismo sector. Por eso muchas veces se recomienda hacer un poco de deporte. ¿Cuál es la idea del deporte? No es una cosa en relación a la vanidad, es en relación al movimiento. Porque las personas que se ponen en movimiento se alegran. Pero fíjense, solo por el movimiento, si es una cosa curiosa. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos, toda gente obra por un fin. Entonces, cuando nos movemos, siempre nos movemos en orden a algo, y el movimiento siempre, uno por el movimiento adquiere perfección. En un sentido, no lo voy a explicar ahora porque es una clase de filosofía, pero eso es lo que está detrás. Cuando alguien se mueve en orden a algo que alcanza. Y por eso hay que hacer un poco de movimiento, en la medida de lo posible, en el espacio que uno tenga, pero también eso ayuda. Cuando uno está muy triste, muévase. Y va a ver que la tristeza va a bajar. Bueno, ¿para qué decir? Llorar también ayuda, mucho, mitiga la tristeza. Las personas que están muy tristes, ojalá hablen con alguien y de repente puedan llorar un poco, que están saturados, que están colapsados, que ya no... Y cuando lloramos, el llanto nos descolapsa, nos descomprime, también ayuda. También son tiempos para de repente poder llorar. Ojalá no llorar solo, porque eso mitiga menos. Una de las cosas que más mitiga, disminuye la tristeza, es la compañía de los amigos. Por eso conversar con los amigos, con las amigas, con familiares, con los papás, con algún tío, con algunos primos, y hablar de lo que nos cuesta, y de repente poder llorar incluso, si se puede, mitiga la tristeza. A uno se siente más liviano, incluso. Es como que el problema es cuando uno va acumulando, 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 y colapsa. Muchas veces hay que tratar de adelantarse al colapso. Y eso se hace de estas formas. Hay una, la voy a dejar para el final, que mitiga la tristeza y que se llama la contemplación de la verdad. Esa la voy a dejar en paréntesis. Contemplación de la verdad. La contemplación de la verdad mitiga la tristeza. Vamos a la alegría. Ya, yo digo, estoy muy triste, ¿cómo lo hago para estar menos triste? Bueno, me voy a dar un gustito, algo, comer algo rico, conversar con alguien, moverme un poco, realizar operaciones de alguna manera, movimiento físico sobre todo. Bueno, si de repente me da por llorar un rato, no va a ser mal, y voy a estar menos triste. Ya, ahora la pregunta es, ¿pero qué? ¿Cómo lo hago para cosechar alegrías? Yo no solo quiero estar menos triste, yo quiero estar contento. Contento, profundamente contento. ¿Para qué? Para estar dilatado, para poder intensificar mis operaciones, para poder hacerlas bien con detalle, para usar mejor la cabeza y no estar entrampado en una intoxicación psicológica que uno se hace. Miren, las operaciones. Las operaciones causan delectación. ¿Qué operaciones? Bueno, el aprender algo. El realizar algo, una operación mental. Por eso son tiempos de repente para aprender algo que uno no sabía. El que tocaba torpe un instrumento, tratar de mejorarlo, aprender a tocar guitarra, cantar un poco, el que pinta, pintar un poco, el que escribe, escribir un poco más, operaciones, cultivar cosas. Fíjense hoy día la cantidad de tiempo a veces que alguien podría tener, que es lo típico que pasaba, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba, decía uno, oh, cuando esté en vacaciones, no, cuando esté en vacaciones voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y uno pensaba en sus vacaciones, estaba trabajando, decía, no, pero llegan las vacaciones y voy a hacer un montón de cosas, y llegan las vacaciones y al final no hizo nada, o hizo muy poco. Como que cuando está en vacaciones, también pierde el tiempo en el mal sentido. Hoy, estos tiempos que tenemos ahora, muchas veces es para hacer lo que, es una oportunidad para hacer algo un descubrimiento. ¿Cuántos talentos escondidos tienen las personas? Los talentos, fíjense, los talentos generalmente no están en aquello que se ve y es evidente en nosotros. Muchas veces está en algo que está escondido en nosotros. Son como los tesoros. Los tesoros están escondidos, ¿sí? Y no se pueden descubrir nunca si no se desentierran. Una persona puede estar viviendo sobre un, ¿cómo se llama? Un pozo de petróleo.
puede estar viviendo sobre un yacimiento de oro, viviendo. Sí, bueno, pero como nunca escarbó, nunca descubrió lo que había abajo. Bueno, nosotros somos un poco así. Nosotros tenemos llenos de talento, llenos de cosas, pero tenemos que escarbar, buscarlas, esforzarnos un poco. Y de repente la mecha se enciende y las personas avanzan. ¿Cuánto ha visto personas que tenían mala memoria, ahora tienen buena memoria? Personas que no cantaban nada, ahora cantan súper bien. Personas que no tenían talento y eran tullidos para un instrumento y ahora lo tocan. Personas que no pintaban nada y descubrieron el arte. ¿Cuántas cosas? Van a ver ustedes, o sea, muchas cosas. Pero para eso hay que darse tiempo para buscarlas. Hay que buscar los tesoros. Son tiempos donde uno ha visto personas que botan el tiempo y van a salir empequeñecidos, otros que van a salir iguales porque se estancaron, y otros que van a salir como dilatados, como expandidos, como que han crecido. Y no personas que no saben pensar y que ven todo bien, no, se dan cuenta de las cosas que han sido difíciles, pero han aprovechado lo difícil para crecer, para avanzar, para madurar, para ser mejores, para estar más contentos. Eso se puede. Hasta en las circunstancias más difíciles se puede. Operaciones. Eso es fuente de alegría. Pero hay fuentes de alegría más grandes todavía. La esperanza. ¿Qué le pasa a las personas tristes? Las personas tristes, cuando están especialmente tristes, o uno está especialmente triste, está en lo perdido. En lo perdido, en lo no aprovechado. En lo que se perdió irremediablemente, lo que ya pasó, lo que murió, ¿sí? Pero la persona alegre es capaz de pensar en lo que va a venir, en lo que está por delante. Eso se llama esperanza. Hay que tener la oportunidad de poder hablar con personas que nos den esperanza, que nos abran el futuro, que nos muestren que el futuro se puede abrir, de que hay algo bueno por delante y que lo que estamos sufriendo ahora puede ayudar a abonar a eso. No perder de vista el futuro, el mañana. ¿Sí? Eso se llama esperanza. La esperanza causa alegría, pero la esperanza la tienen los que tienen futuro, no los que están completamente atrapados por el presente y sus dificultades, sino aquellos que ven el presente y sus dificultades, pero pueden apuntar adelante y saber que adelante hay grandes bienes, cosas que valen la pena. La esperanza, la memoria. No solo el ejercitar la memoria como, no sé, aprenderse una poesía y decirla, que es como, que da alegría, sino que la memoria de ver el pasado, ver la historia, ver situaciones mucho más difíciles y que quizás eso alegra. El ver las dificultades pasadas, saber que hubo dificultades pasadas y de que se salió bien. Claro, cuando uno es muy joven, muy chico, no tiene tanta experiencia, pero sus familiares sí. Uno a veces se aísla demasiado y no habla. Pero cuando habla, tiene buenas conversaciones y le dicen, mira, el año no sé cuánto pasó, no sé qué, y uno se da cuenta de que cuando hay dificultades se puede salir adelante y eso alegra, porque alimenta la esperanza del futuro, ¿se fijan? Y eso expande, eso nos alienta, nos vuelve a entusiasmar. ¿Qué otras cosas dan alegría? Las acciones que los demás hacen con nosotros, las buenas acciones, los favores. Por eso también es un tiempo para dejarse regalonear. Que los demás hagan algo por uno, ¿sí? Que hagan algo por uno y dejarse querer, dejarse cuidar. Eso es bueno, eso nos alegra. Cuando alguien tiene un detalle con nosotros, un gesto de cariño, una preocupación, hacer favores. ¿Cuántos favores se pueden hacer en una casa? Y dejar que nos hagan favores, que nos hagan un regalo. A todo el mundo le alegra un regalo, a todo el mundo. Pero se pueden hacer muchos regalos que no tienen por qué ser comprados en una tienda, pueden ser regalos de otro tipo. Y en ese sentido la persona alegre, la persona que tiene esperanza es creativo, sabe cómo ir haciéndole quizás la vida grata a otros. Y eso es lo que más causa alegría.
el hacer cosas por otros, que nos hagan a nosotros, pero lo que más alegría da es que nosotros podamos dar alegría a otros. Hacer cosas por otros. Adelantarse a hacer un favor. Saber que tal persona le gustaría encontrarse con la cocina ordenada. Ordenar la cocina. ¿Qué cuesta? Bueno, a veces da una lata infinita, pero por cariño no puede hacerlo, ya. ¿Qué alegría le daría que estuviera la cama hecha? ¡Wow! La cama está hecha. ¡Oh, qué alegría! Y la alegría se contagia. Que mi pieza no sea una cuestión donde alguien entra y se cae al minuto, y donde nadie encuentra nada, solo yo, porque debajo de todo el cerro de cuestiones yo sé que está mi cuaderno, pero hay que tratar de disponer las cosas mejor por hacer la vida grata a otros. Eso siempre nos va a alegrar. Al principio nos va a dar una lata horrenda quizás, pero una vez que lo hayamos hecho, vamos a estar súper contentos. Porque nosotros vamos a estar contentos por la operación que realizamos, por lo que logramos, pero además por la alegría que contagiamos, porque hicimos que otro estuviera contento. Los que comparten pieza, preocuparse de cómo le hace la vida grata al que está en la misma pieza. ¿Qué puede hacer? Dejarle que se bañe primero, prestarle el control remoto, dejar que use el computador, no, prestarle la guitarra, no estar siempre tan preocupados de nuestro metro cuadrado, nuestras cosas. Tratar de ser un poco más generoso. Eso alegra mucho. Y esas son las cosas que están vinculadas a la alegría, no otras. Una que puede servir también, la semejanza. Hablar con personas que están en las mismas circunstancias que nosotros y muchas veces nos dicen cosas que nos ayudan a nosotros a vivir mejor. La semejanza causa alegría. Saber de que uno no es el único que sufre y no es el único que está aislado y en pandemia y en cuarentena, que hay otros. Y que esos también están en lo mismo, y eso nos alegra porque nos damos cuenta de que los sufrimientos son compartidos. Lo peor de las tristezas es cuando estamos aislados, solos, creemos que somos los únicos, y nos volvemos como autocompasivos y autocompasivos. Eso es un camino de descenso. ¿Ya? Por eso la semejanza. Pero déjenme volver un poco a lo que dije en relación a la tristeza. Yo les dije que aquello que más mitiga la tristeza es lo que se llama la contemplación de la verdad. ¿Qué es eso? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, algunos más, otros menos, y que a veces nos hacen ingrato el presente y nos hacen perder el tiempo, también es una oportunidad para preguntarse seriamente en qué consiste ser feliz. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Es imposible ser feliz hoy día? ¿Es imposible ser feliz en estas circunstancias? ¿La felicidad es algo que va a venir mañana? ¿Se puede tener una felicidad hoy día? ¿Puede ser hoy un buen día? ¿Un día feliz? Fíjense una cosa. Uno a veces piensa que uno tiene que llegar a ser feliz. Que la vida es como una gran carrera, un itinerario donde al final uno por fin llega a ser feliz. Personas que saben mucho, y esto es muy antiguo, dicen que el ser humano, nosotros, nuestra estructura de seres personales, es para llegar a ser feliz cuanto antes. Gozar cada vez más plenamente de esa felicidad y poder compartirla con otros. Esa es la vida feliz. Generalmente el que está pensando que algún día va a llegar a ser feliz, quizás no lo sea nunca. Pero aquel que se enfoca bien en relación a la felicidad puede ser que lo sea muy pronto y en circunstancias muy sorprendentes, y que pueda gozar cada vez más plenamente de una vida feliz, gozosa, y a veces con muchas dificultades, pero gozosa en el fondo, y además pueda ser partícipe a otros de esa felicidad, sea comunicativo, se comunique, se difunda su felicidad. Así vale la pena vivir. No vale la pena vivir para mañana ser feliz. Vale la pena vivir para ser feliz hoy día.
porque el mañana tampoco está garantizado. ¿Y cómo se es feliz hoy día? Entendiendo que la felicidad está más en darla que en esperarla. Fíjense esta frase. La felicidad está más en darla que en esperarla. Es decir, significa un poco esto. Esa persona que está ensimismada, que es autocomplaciente, que es autocompasivo y que está esperando que le hagan feliz, nunca va a estar satisfecha con todo lo que hacen por ella. Va a ser una persona exigente, va a ser una persona pendenciera, va a ser una persona inconforme e insatisfecha, en el fondo, porque está esperando que le den. Está esperando que le den. Y cuando uno está esperando que le den, quiere decir que uno está un poco vacío. Tiene la sensación de tener que sentirse lleno. Pero fíjense el contrapunto. La felicidad se da, como se decían los antiguos, ex abundancia. Es decir, la felicidad es porque uno está rebasado. Ser feliz no es estar colmado, no es como tener un vaso y llenarlo. Quien piensa colmar su vida nunca va a ser feliz, porque la felicidad es estar rebalsado. Tiene que ver con comunicación, con difusión, con difusividad del bien. No es un bien que se acumula y se retiene, sino que es un bien que nos rebasa. Y en ese sentido, es mucho más astuto, inteligente y real darse cuenta que uno conquista la felicidad cuando uno se preocupa de entregarla a otro. Porque el sentido de la vida no es la conquista de algo, sino que es la difusión de un don. La felicidad no está en tener algo, en llegar a ser algo, en llegar a tener algo, en llegar a acumular algo. La felicidad está mucho más en darse a otros, en salir de sí, en amar a otros, en preocuparse de otros, en hacer la vida dulce a otros, en el saber perdonar a otros, en el tener paciencia con otros, en el saber acompañar al que sufre, en poder vestir al que le falta vestido, en el poder acompañar al doliente, el poder tener paciencia con los límites ajenos. Una persona así va en la línea de la felicidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estos tiempos de dificultades, donde nos vemos privados de cosas, son tiempos para crecer, para dilatarnos, para tratar de descentrarnos un poco de nosotros, para poder ir viendo la vida en la línea de la donación de nosotros mismos. No en la línea de alcanzar algo para nosotros, sino de ser nosotros alguien para otros, en dar frutos, no en recogerlos para nosotros, en nosotros ser alguien que da frutos para otros. Esa persona va a ser feliz. Porque la felicidad, miren, acuérdense de esta frase, no la olviden nunca. El ser humano solo se realiza plenamente a sí mismo y se encuentra consigo mismo mediante la sincera donación de sí a los demás. Y eso es así. Quien quiere conocerse a sí mismo, quien quiere alcanzar la plenitud de su vida, tiene que preguntarse, ¿dónde puedo darme? ¿Dónde puedo entregarme? ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde puedo dar fruto? Oigan, y es así. No hay que darle tanta vuelta. Es que hasta la naturaleza nos lo enseña. Pero, por favor, tomen una semilla de un durazno. Si esa semilla no se mete en la tierra y no se abre, jamás va a ser un durazno. Jamás. Jamás. No hay ni una forma. Tomen, no sé, los típicos experimentos que se hacían cuando uno era chico. Lo siguen haciendo, yo me río con los niños, con mis niños, porque le hacen hacer lo mismo. Entonces le hacen poner una lenteja en un algodón, una cosa por el estilo,
oigan, y un saco de lentejas y una sola lenteja en un algodón. Y la única que sirve como lenteja, no en el sentido de ser comida, sino que de germinar lentejas, es la que se abre. Es la que se entrega. Y es así. Nuestra vida, si permanece en un frasco, va a ser un fiasco. Frasco, fiasco. O sea, mi vida en un frasco es un fiasco. Es una pérdida. Mi vida tiene que ser como la sal en el salero. No como la sal en el saco, en un salero. Es decir, que sala, que está ahí, que pasa desapercibida, pero le da gusto a todo. Esa es una vida feliz y tenemos una oportunidad gigante hoy día en nuestra casa, gigante, gigante de ser un poquito de sal, de poder hacer sabrosas las cosas para los demás, no insípidas, no ingratas. Pero eso implica ser generosos, ser sabios, es decir, poder darse en la medida, pero no para llevarse las flores, no para que le den gracia, no para que digan qué magnífico, no para que estén pendientes de nosotros. No, la sal sala porque no está pendiente de ella misma, por así decirlo, no está pendiente. Cuando la sal sala, lo que uno felicita y lo que uno disfruta es el sabor de la comida misma. Nadie está pensando en la sal, sino que la sal se pierde y engrandece y eleva algo que sin ella sería menos. Ese es el sentido de la vida. Sal. Luz. ¿Qué quiere decir luz? Nadie está viendo la luz, sino que todos ven gracias a la luz. Ser luz. Pero la luz se olvida de ella misma, por así decirlo. No está pendiente de que la vean, de que la miren. Si así fuese, no podríamos ver nada. La luz se difunde, permite que las cosas sean vistas. Bueno, la felicidad va en esa línea. Esa vida es feliz, porque es una vida que da fruto, es una vida que se ha difundido, es una vida que ha heredado, que ha comunicado, que ha salido de sí. Eso vale la pena. Y estas circunstancias donde no podemos salir, estamos privados de cosas, son como una especie como de laboratorio en el que podríamos ensayar cuán generosos somos, cuánto tenemos que crecer, cuánto se puede ser feliz con tan poco, con cosas tan sencillas, con cosas tan cotidianas. Porque la felicidad es para todos los seres humanos, todos, todos, todos. Por lo tanto, la felicidad no puede estar vinculada a cosas demasiado sofisticadas, por favor, porque si no serían muy pocos los que podrían ser felices. O sea, la felicidad no puede significar subir el Everest, porque si no van a ser muy pocos los que podrían ser felices. ¿Quién puede llegar al Everest? La felicidad no puede ser un talento que pocos puedan tener, no sé, una persona muy buena para el arte, muy espectacular en matemáticas y cálculo. No puede estar vinculada a eso, porque serían muy pocos los que podrían llegar a ser felices. Y la felicidad es un llamado universal a todos los hombres, porque todos los hombres, todos los seres humanos tenemos una inclinación, una búsqueda natural de la felicidad. Todos queremos ser felices. Por lo tanto, la felicidad tiene que estar al alcance de todos. Todos. Por eso la felicidad, hay que ser bien inteligente, tiene que estar vinculado a algo muy cotidiano, a algo muy al alcance de todos. ¿Y qué es aquello que es como lo más al alcance de todos? Es como el pan. ¿Se fijan? Que quizás en no todas las casas hay un buen vino, no en todas las casas hay cosas, no, pero generalmente en todas las casas hay un tema, que ese es como el tema del pan. Será integral, el que quieran, con cositas, sin cositas, pero pan es como una cosa muy típica. Pan. Hay que se acabó el pan, hay que el pan. El tema del pan, es eso. La felicidad está muy vinculada a eso, a algo que no falta nunca. ¿Y qué es eso? Es como el pan, el amor. El amor a otros. El amar a otros. Y eso, me imagino que todos ustedes tienen alguna oportunidad. Porque me imagino que ninguna de ustedes está aislada en una casa, en una pieza de 2x2 sin contacto con nadie. Me imagino que todas tendrán, aunque sea un vínculo virtual con un ser humano, que no sean ustedes mismas. Y me imagino que muchas además deben tener hermanos, deben tener en su casa, deben estar con personas, deben saber de sus abuelos. O sea, todos estamos vinculados a otros. La felicidad está directamente
linkeada, por así decirlo, con nuestra capacidad de vincularnos amorosamente a otros, pero amorosamente, no exigentemente, sino que en el sentido de la donación de mí, de dar alegría a los demás. Hagan la prueba, den alegría a los demás. Y van a estar felices, contentas, dichosas, felices. Un día encerrado puede ser un día como en un palacio, un día buenísimo, un día alegre, un día donde conozco más a mis hermanos, donde aprendo a jugar con ellos, descubro cosas que no tenía idea, porque la tristeza me tenía apagado. La alegría nos saca, nos hace aprovechar aunque a las cosas más insólitas y los pequeños detalles para endulzar nuestra vida, para hacerla contenta, para hacerla novedosa, creativa. La monotonía no existe, menos en una familia, menos. ¿Por qué? Cuando uno tiene la impresión de que todo es igual y rutinario es porque no ha abierto las ventanas de su alma para ver lo que hay fuera. Pero en una casa, cada día es novedoso porque hay infinitos problemas que no podíamos ni siquiera adelantar. Son nuevos, todo es nuevo. En una casa todo no hay nada rutinario. Es todo sin control. Sin control, porque está lleno de personas que no elegimos. Por lo tanto, es una aventura espléndida. Es mejor que ir a meterse solo en el África. Porque es mucho más inhóspito, mucho inhóspito no en el sentido, sino que insólito, novedoso, nos exige mucho más, porque nos exige abrirnos, darnos. Y eso, curiosamente, siempre se traduce en crecer, en aumentar, en dilatarnos, en estar agradecidos, en gratitud. Miren, con esto termino. Si uno viviera este tiempo más en la lógica de la alegría que en la tristeza, va a ser un tiempo en el cual uno finalmente va a agradecer. Podría llegar a pensar que si no hubiese pasado lo que ocurrió, quizás todavía sería la sal en el frasco. Y que gracias a lo que pasó, estuvo obligada a tener que salir del frasco y poder pensar en otros. Y en ese sentido, enriquecerse y enriquecer la vida de los demás. Y en ese sentido nos preparamos mucho para el mañana. Y tenemos una esperanza fuerte, generosa. Aprendemos que el sentido de la vida es la donación de mí mismo. Eso es estar bien enfocado. Quien no tiene eso está pésimamente enfocado. Porque va en el sentido contrario. Cada vez que avanza se aleja, sin ni siquiera darse cuenta. Y el problema es que el reloj no se detiene. Tic-tac, tic-tac. Ya no hacen tic-tac, pero no se detiene. No se detiene. Esto de adelantar adelantar o retroceder el reloj es una ficción. Nadie tiene el control del tiempo. El tiempo lo único que hace es que pasa. Y nosotros pasamos con él. Y por eso los tiempos somos nosotros. Y si nosotros somos mejores, los tiempos serán mejores. Porque el tiempo somos nosotros. Y podemos pasar con el tiempo. Y eso es penoso. Bueno, eso. No sé si saber si es más o menos... Sí, muchísimas gracias, Klaus. De verdad que ha sido muy clara y muy interesante la clase. Creo que a todas nos va a ayudar muchísimo. Estamos todas encerradas en nuestras casas y bueno, en esta situación creo que como anillo al dedo esta clase, ¿no? Qué bueno. Sí, muy motivante, muy desafiante, así que tenemos tarea para la casa todas, ¿ah? Para concretar esto de... Creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Entregarnos, abrirnos a los demás para, sin querer encontrar esa felicidad, ya sin querer acumularla, ¿cierto? Como tú dijiste. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Recibí algunas preguntas, voy a unir algunas para no atrasarnos mucho. A ver, hay una pregunta que nos hace una alumna que dice, ¿qué es lo previo a la tristeza como para darse cuenta antes y poner atajo? En el fondo, ¿cómo podemos darnos cuenta antes de caer en la tristeza? A ver, es difícil. A ver, lo que es... Sí, o sea, a ver, lo voy a decir psicológicamente, afectivamente, si ustedes quieren. A ver, cuando uno ama algo y uno desea algo, por así decirlo, anhela algo, y no lo va a conseguir, esa es la antesala de la tristeza. O sea,
La tristeza es cuando yo caigo, estoy ante lo que se llama un mal presente. Y el mal presente siempre es la ausencia de un bien. Por lo tanto, cuando uno sabe que va a estar ante la ausencia de un bien, tiene que saber que eso es la antesala de la tristeza. ¿Sí? Cuando uno odia algo y no quiere algo y lo rechaza y resulta que y termina con eso, también es la antesala de la tristeza. O sea, cuando uno sabe que tenía no sé, no sé, lo voy a poner en ejemplos, pero yo tengo ganas de que me den permiso porque quiero salir y yo sé que me van a decir que no, esa es la antesala de la tristeza. ¿Sí? Seguramente me va a dar rabia, pero si al final no logro conseguir lo que quería, voy a terminar triste. Por eso cuando uno tiene que saber cuáles son sus deseos y cuáles son los logrables, porque los no logrables causan tristeza. Ahora, yo no quiero ir a la casa de, no sé, del tío Gregorio porque no soporto a los primos. Y resulta que al final vamos a ir, esa es la antesala de la tristeza, porque ese día, a la tarde, en la casa de mi tío Gregorio voy a estar fatal. Entonces, lo previo a la tristeza es los deseos no consumados y los rechazos no consumados. O sea, cuando estamos en presencia de lo que no queremos o en ausencia de lo que amamos, nos ponemos tristes. Eso es lo... Pero no hay un sentimiento previo, o es el deseo o es el rechazo. No sé si me explico. Sí, perfecto, súper claro, muchas gracias. A Bueno, ver, una cosa más. Si ustedes lo leen bien, se van a dar cuenta que lo previo a la tristeza muchas veces es la rabia, es la ira. ¿Sí? Por eso yo les recomendaría que cuando se enojen, o porque no tienen lo que quieren, o porque tienen lo que no quieren, y están como obligados a eso, esas rabias las conversen. No las rumian solas. No, sáquenlo, háblenlo. Porque la forma de resolverlo puede ser mejor que la tristeza. Y si ves la tristeza, va a ser mejor asumida. Eso. bien, muchas gracias. Bueno, me dicen por interno no, que don Daniel, el capellán de nuestro colegio, está levantando la mano. Yo no la había presentado porque no la había visto ya, pero también dentro de la audiencia está el padre Daniel Concha, que es nuestro capellán, y que entiendo que quiere hacer una pregunta. ¿Está por ahí? Ahí está don Daniel. Hola. Está en silencio, tiene que poner el audio para que lo escuchemos. No, todavía no lo escuchamos. Abajo, Ahora ahí sí, sí, ahora ahí sí, sí, José, sí. ahí Ahí sí, sí, ahí sí, ¿verdad? Ya. sí. Bueno, Klaus, muchas gracias por tu presentación. La verdad que es muy animante escuchar una visión, digamos, científica desde tu punto de vista profesional, que coincide tanto con las palabras del Señor en el Evangelio, que estas criaturas han recibido desde chiquititas en sus casas y que luego en el colegio tratamos de reforzar. Muchas de las cosas que tú dijiste, de alguna manera tienen su raíz en las enseñanzas del Señor, por ejemplo, cuando Jesús dice que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, teniendo en cuenta que este es un alumnado cristiano, ¿qué nos podrías decir tú de cuánto ayuda, cuánto aporta la vida espiritual en cada una de estas alumnas, que cuiden su vida espiritual? Aquí les hablamos mucho de oración, del contacto personal con Cristo, que sea el amigo con el cual confidenciar, con el quien apoyarse, etc. ¿Cuál es tu opinión desde ese punto de vista? Bueno, sí, o sea, es que ahí ya se nos abre todo un mundo magnífico, de otro orden, precioso. O sea, el cristiano, por así decirlo, el cristiano tiene una garantía de felicidad. Es distinto, porque en el fondo el cristiano, nosotros, hemos sido como regenerados, hemos sido hechos de nuevo. Y por lo tanto, si nosotros nos mantenemos en gracia, por así decirlo, no estamos nunca solos. O sea, el estar en gracia se supone que uno está habitado, vive, el rey vive en uno, por así decirlo. Y cuando el rey vive en uno, siempre uno tiene la posibilidad de acudir al rey, y el rey tiene la solución a todas las cosas. Es como las personas que, es como la máxima, fíjense que lo dice Santo Tomás en la Suma, dice que la esperanza la tienen aquellos que tienen amigos muy poderosos. Porque muchas cosas no las podemos por nosotros mismos, pero las podemos por ayuda de otros. Y cuando nuestros amigos son muy poderosos, bueno, muchas veces tenemos esperanza porque confiamos en la ayuda de nuestros amigos.
Bueno, imagínense que el amigo nuestro sea el rey del universo, el autor del cosmos, aquel que creó las personas, aquel que redimió el mundo. O sea, no tenemos límite a nada. No tenemos derecho a ponernos tristes por nada. No tenemos posibilidad de asustarnos por nada porque no lo vemos con ojos, no tenemos medida humana. Mira, hay una traducción de un salmo que es muy buena que dice, ¿y quién te crees tú para temer a un hombre? Es decir, no quién te crees tú que eres tan magnífico para temer a los hombres, sino que tú, que estás midiendo las cosas con tus fuerzas, no las midas con tus fuerzas, y el que sostiene tu vida soy yo. Por lo tanto, no hay nada que temer, siempre hay un mañana. Porque en el fondo, la vivencia de la misericordia, es decir, que Él siempre nos mira, siempre nos levanta, siempre nos vuelve a invitar una y otra vez, es la fuente para poder ser amoroso con los demás. Ahí ya estamos en lo que es la vida cristiana, que es una riqueza enorme. Entonces, el cultivo, cuando dice la contemplación de la verdad, es de lo mismo que decía San Pablo, el que está triste que abrace. Entonces, cuando hay vida de oración, cuando se conoce al Señor, cuando se tiene amistad con los santos, la persona se vuelve un titán, puede ser la persona más frágil de este planeta, pero cuenta, por así decirlo, con eso que decía Teresita. Teresita decía, los santos han movido el mundo, ¿por qué? Porque eso que Arquímedes pidió y que no fue de consumar, que decía, Arquímedes decía, denme una palanca, un punto de apoyo, y yo voy a mover el mundo, decía. Decía, eso que Arquímedes no se atrevió y no pudo lograr porque él lo pensaba en términos materiales, es lo que han hecho los santos. Y lo que seguirán haciendo los santos durante toda la historia de la humanidad. Mover el mundo. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado un punto de apoyo, Él mismo. Y les ha dado una palanca, la oración, los sacramentos. Y con eso, ¡pah! Entonces, si usted propone ese tema, padre, bueno, se nos abre un horizonte espectacular. Es la gran alegría. Gracias. Esa es nuestra gran alegría. Sí, una maravilla escucharte porque también a ella le ayuda mucho a ver que no es solo un discurso del, por así decir, religioso del sacerdote, sino que es una cuestión antropológica también, ¿verdad? O sea, el cristianismo no es solo gracia divina, sino que es plenitud humana, ¿no? O sea, el camino del Señor es un camino de felicidad humana y no simplemente la espera o la esperanza de un bien futuro después de la muerte, sino que realmente somos felices aquí. Y a mí a veces me preocupa por este término, ¿verdad? Y quizás nos pueda dar una pequeña clave. ¿Por qué a la gente joven hoy le cuesta tanto conectar más profundamente con el Señor cuando lo tienen a pesar de todo tan cerca? A ver, yo creo que, bueno, es más largo, pero es una cosa como muy típica de la juventud. Se fija que pasa esto le pasó a San Francisco de Asís, le pasó a tantos que Camilo de Lelis, tantos santos que, no sé, pues, la misma, a veces Catalina de Siena, o sea, muchos, la juventud como que se marean un poco, los bienes del mundo, las promesas, la felicidad, ¿para qué decir San Agustín? Pero si uno toma, realmente la juventud produce una especie como de mareo. Ahora, ¿qué ocurre? Que hoy día culturalmente también no ayuda mucho, porque todo lo que uno pueda generalmente oír viene en la línea más bien de la autoposesión, la autodeterminación. O sea, entonces, el discurso social en general no va tanto en la línea de la nación. Ese es un dato que se añade. Un joven que vivía así, finalmente se encontraba con personas que tenían sentido común y le decían, oye, está un poco desenfocado. La vida no va en la línea de la conquista de sí mismo, va en la línea de que hagamos algo útil por lo que está a nuestro alrededor. Entonces, yo diría que ese es un dato que se añade. Por lo tanto, eso nos pone más bien, no en guardia, no quiero decirlo así, pero la necesidad de buenos testigos, de buenos testimonios. Esto que decía el Papa Pablo VI, decía, el hombre contemporáneo no le gusta que le enseñen, le gusta que le den testimonio. Y si oye al que le enseña es porque le da testimonio. Bueno, en la juventud se necesita eso. O sea, cuando uno está como engatusado por un discurso de felicidad que es falso, pero uno se lo empieza a creer y uno empieza a aferrarse a esas bagatelas, necesita un testimonio de alguien muy potente que le haga abrir los ojos y darse cuenta que el camino va por otra línea.
pero no es tanto en la línea discursiva, sino que uno ve el testimonio de alguien feliz, y como el joven lo que más quiere es ser feliz, cuando ve a alguien verdaderamente feliz, muchas veces se le abre una luz. Entonces, Sí. en ese sentido, hace falta de muchos testimonios. Testigos, no personas perfectas, personas que van en un camino de felicidad, que se caen y se levantan, pero ese es el camino de felicidad. Esa atracción se necesita hoy día con las cosas, creo yo. Súper, muchas gracias, Klaus, perdón. Bueno, qué ganas de poder seguir haciéndote preguntas, tenemos varias ahí en el chat, esperamos que haya una próxima, ya esperamos poder invitarte quizá en una próxima para que nos siga enseñando. Así que bueno, en nombre de todo el colegio, de la dirección, de las alumnas, de las profesoras, te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esto nos ha ayudado mucho, así que muchas gracias a la audiencia también por sus preguntas y su atención. Y bueno, con esto damos fin a esta clase, ya, así que muchas gracias a todas. Bien, pues muchas gracias a ustedes, se pasaron. Cuídense Muchas mucho, que les vaya gracias. súper. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.